¿Hace cuánto me decías que te retiraste del mundo? Mis papás se murieron muy jóvenes, de 50 y pico de años. Yo soy soltero y resolví que iba a tratar de hacer en mi vida lo que más o menos me diera la gana. Okay. Porque realmente había tenido yo una vida fácil. Entonces a los 50 años dije, no le jalo más, no entiendo esta sociedad, no me gusta esta sociedad, no le jalo más. Okay. Entonces un amigo mío hizo un cálculo actuarial de qué tenía yo en bienes y me dijo, usted aguanta 10 o 12 años. ¿Cruzado de brazos? Cruzado de brazos. Okay. Y yo calculé, si mis papás se murieron de 50 y pico de años, yo me voy a morir máximo a los 70. Y mientras tanto no me preocupé mucho, pero Argos, que en ese entonces en Barranquilla las tierras estaban a nombre de Cementos Caribe y la manejaba un señor Ruiseco, y la hija me dijo, ¿usted por qué no trata de repetir Ciudad Salitre en Barranquilla? Y me fui. Al señor no lo convencí mucho, pero me dijo, va, por poquita plata ensaya a ver qué pasa. Y ahí arrancó el cuento, que ya llevo 23 años en esto. Sí. Tratando de repetir hacer una ciudad. Lachlan Kerry en 1972, en el gobierno de Misael Pastrana, trajo el concepto de hacer ciudades dentro de la ciudad. Lo que eso quería decir básicamente era que hubiera autosuficiencia en sectores urbanos para que el centro no fuera el único punto focal en que todo el mundo tenía que desplazarse, o por empleo, o por servicios, lo que fuera. Entonces, en Salitre, sí, Kerry resolvió salvar las últimas 240 hectáreas de 2.000 hectáreas que había sido la hacienda inicial. Que era la hacienda de una persona, ¿no? Era de José Joaquín Vargas. Y Bogotá había venido mordisqueando. Sí. Le quitaron pedazos todo el mundo, desde Alfonso López Pumarejo para acá todo el mundo. Le quitaron lo de el templete cuando vino el Papa Pablo VI, le quitaron, luego en el gobierno de Pastrana le quitaron otro pedazo, luego en el gobierno de Turbay le quitaron el Parque Simón Bolívar, quedaban 240 hectáreas. Y sobre esas bases, Kerry, en el gobierno de Misael Pastrana, dijo, vamos a hacer este intento. No se pudo hacer. Sí. O sea, yo soy perezoso, pero soy perseverante. Entonces, me tomó 17 años seguir empujando la idea de que eso era viable. Ya. Perdón, te interrumpo. ¿Cuál era la lógica? ¿Que no hubiera congestión de carros en la ciudad? Que si tú tienes en una ciudad como Bogotá 5 ciudades dentro de la ciudad, descongestionas los tránsitos obligados hasta ese momento. Yeah. Ahora, el problema de Salitre es que nadie creía que Salitre iba a funcionar porque quedaba al occidente y la ciudad se había expandido era hacia el norte. Sí. Y ahí realmente lo que los salvó a Salitre fue el aeropuerto, porque el aeropuerto queda hacia el occidente. Sí. Entonces, forzosamente, el aeropuerto generaba un punto de interés. Y curiosamente, bueno, pasan en 1000 gobiernos. Nadie puede hacer nada porque ese terreno es de la beneficencia de Cundinamarca. Sí. Y la beneficencia no lo suelta. Y llega el gobierno de Virgilio Barco. Sí. Perdón, te voy a seguir interrumpiendo, espero que eso esté bien. Las ciudades se expanden orgánicamente, es decir, Bogotá cogió hacia el norte por una suerte de ímpetu que nadie controlaba, o había alguna lógica de no expandirse hacia el occidente. No te sé contestar exactamente la razón. Lo que sí pasa es que Bogotá se vuelve lineal siguiendo por el borde del cerro, porque por ahí estaban la calle Real y todas las demás vías de mayor. Rojas Pinilla había hecho la autopista norte y todo eso le fue dando preponderancia al crecimiento al norte. El único crecimiento que había habido al occidente era el aeropuerto. Entonces, llega Virgilio Barco. Virgilio Barco me dice que si me voy a meter en parte del gobierno, le digo que no. Y me dice, encárguese de Salitre, puesto que no se ha podido hacer, encárguese. Sí. Eso era 17 años después de Misael Pastrana, más o menos. ¿Vos habías estado involucrado en esas conversaciones con Misael Pastrana y el señor Kerry? Sí, porque yo creo que la vida de la gente en mucho depende de la suerte.
hay una cantidad de gente que se merece tener mejor suerte y no la ha tenido, y hay mucha gente que se merece tener peor suerte y sí la ha tenido. Yo, cuando más o menos me mandé al olvido, que surge la posibilidad de hacer cosas. Yo voy a una universidad experimental porque mi familia era muy desordenada. Los Obregón tradicionalmente, los Obregón de mi rama, han sido muy desordenados. Y han sido muy desordenados porque mi abuelo lo mandó Olaya Herrera a comprar los aviones para la guerra con el Perú, cuando Hitler era regente de Alemania. A mi abuelo le tomó mucho más tiempo comprar los aviones que a nosotros terminar la guerra. Pero de todos modos, ahí se quedó el esfuerzo de mi abuelo. Y parte del origen de la aviación colombiana es alemana. Sí. En parte porque había gente interesada en eso y en parte porque sí llegaron los 4 o 5 aviones que compró mi abuelo. Mi abuelo tuvo una negociación difícil con Hitler porque la primera vez se equivocó. ¿Se los compró Hitler? Sí. ¡Wow! Sí, la primera vez se equivocó mi abuelo y entonces intervino el ministro de Relaciones, yo no sé qué sería, que se llamaba von Ribbentrop, y le dijo, no, usted tiene que cambiar la táctica y decir que el Perú embargó todas las propiedades alemanas en la Primera Guerra Mundial. Y entonces la segunda vez accedió Hitler. Uno entiende que el tipo no iba a soltar aviones si se estaba Hitler, preparando para la guerra. Claro. Pero accedió a soltar 3 o 4 aviones con 3 o 4 pilotos. Bueno, conclusión. En ese proceso, mi Entonces familia... su abuelo le mintió a Hitler. Sí, y luego me mintió a mí porque yo pensé que era rico y resultó no ser rico. Entonces, mi familia Sí. viene de la costa. Y dentro de eso, mi familia, que eran mi abuelo y 7 hermanos y una hermana, hicieron la locura de adquirir fortuna y de irse a vivir a Europa y turnarse entre los hermanos al manejar las fábricas, que eran fábricas de tejidos. Yeah. Se llamaba Fábrica de Tejidos Obregón, que luego en gran medida se volvió Fabricato y Coltejer las máquinas, pues. Sí. Pero obviamente una empresa administrada por 8 hermanos, por turnos, es más o menos la crónica de una muerte anunciada. En el proceso construyeron el Hotel del Prado y demás, pero por ese sistema de venirse en relevos cada 2 años, Sí. a mi papá y a sus primos los mandaban internos a un colegio como de Harry Potter, en el norte de Inglaterra. Oh, wow. Y, por ejemplo, yo tengo las cartas de mi papá yéndose solo en tren de 9 años de Berlín a Londres, justo antes de la guerra. Wow. Aparentemente, sin ningún temor. Entonces mi papá se volvió muy desafiante. Y mi papá y todos sus primos. El otro fue Alejandro Obregón, que fue pintor. El otro fue Mauricio Obregón, que fue escritor y rector de universidades y demás. ¿Y le tocó la guerra a tu padre en Europa? ¿En Inglaterra? No, se escaparon para acá. Ya. Y todo eso me lleva simplemente a que yo vengo de una familia disfuncional. Sí. Por lo tanto, yo tenía opciones de mucha libertad, o de no hacer nada o de tratar de hacer algo. Sí. Yo había estado siempre protegido por mi mamá y por mis abuelos, por mis 4 abuelos. Mi abuela materna era una mujer nueva rica del Huila, Sí. y tenía algo de capacidad económica. Mi abuelo paterno era rico, que era este textilero. Cuando yo no me dejé internar en ningún colegio, a mis primos los internaron todos en colegios desde muy jóvenes. ¿Y eso era normal en la época o era Yo me imagino que era arreglar la disfuncionalidad familiar? No, yo creo que era lo que tocaba, Yeah. porque había parte de mi familia que tenía solvencia y había parte de mi familia que no tenía solvencia. Ah, ok. Y era lo que tocaba en los que tenían solvencia. Una de las cosas que mi familia sí acertó fue en casar bien a mi abuelo, casar bien a sus hijos. Una hija de mi abuelo se casó con Hernán Echavarría, que son los de Corona, Sí. y el hermano de mi papá se casó con la hermana Julio Mario de Santo Domingo. Entonces, esos los mandaron a estudiar todos afuera. Los que no tenían solvencia nos quedamos en Colombia. Sí. Y dentro de eso,
yo terminé en una universidad experimental porque mi papá me dijo que yo iba por muy mal camino en términos de ser muy ocioso. Y esa era una universidad que se llama el Rhode Island School of Design, en donde era bastante experimental. Experimental. Experimental quiere decir que cada uno podía hacer lo que le daba la gana. Yeah. Y esa prestigiada, en el fondo esa prestigiada. Y luego, por suerte, y ahí vuelvo al tema de la suerte, un día el presidente Carlos Lleras necesitaba... Mi papá tenía como hobby navegar y tenía un barco en Cartagena, un velero. Y Carlos Lleras necesitaba pasear a un embajador indonesio. Y mi mamá, una pitonisa, le había dicho que su hijo iba a ser presidente. Y como el único hijo era yo, pues yo me comí el cuento. Y en ese viaje con el embajador de Indonesia, él resultó ser un trustee de MIT. Y entonces me dijo, mire, interesante si usted va a MIT. Le dije, yo nunca fui a colegio formalmente. Yo no sé matemáticas, yo no sé física, yo no sé. Me dijo, no importa. Le conseguimos beca. Y me consiguieron beca. Y fui a MIT. A MIT sin saber matemáticas. Sin saber nada. Porque la fama de MIT es que es dura en matemáticas, ¿no? Sí, pero ahí volvemos a la suerte. MIT, lo que luego descubrí, es que tiene unos cupitos para gente que eventualmente tiene interés de ocupar cargos públicos. Y esos cupitos hacen, y ahí empato con la historia, que por ejemplo cuando yo, en contraprestación por la beca, me tocaba trabajar el doble del tiempo en Colombia, 4 años. Sí. Entonces yo llegué en el año 72 de MIT y caí en planeación distrital como subdirector de planeación distrital de Bogotá. Okay. Y ahí empaté con Kerry, porque era el gobierno de Misael Pastrana. Y después termina el gobierno de Misael Pastrana, entra Alfonso López, mi familia conocía bien a Alfonso López, y Alfonso López le dice a Miguel Urrutia como director de Planeación Nacional que me lleve a Planeación Nacional. Y ahí logró volver que esa teoría de ciudades dentro de la ciudad se empiece a perfilar como política urbana. Okay. Pero las dos llegadas son accidentales. Yo no hice ningún mérito para llegar ni a planeación distrital ni a planeación nacional. Sí. En el primero fue porque mi abuela era española y tenía una hacienda en España. Y cuando murió mi abuelo, yo descubrí que no iba a heredar yo un peso. Me dio una depresión y entonces fui a escamparla en España. Y mi mamá mandó un telegrama que decía, mi querido Rafael, conocedor de tus capacidades, Colombia te necesita. Vente, y era mentiras. Era mi mamá la que lo había mandado. Y yo me lo creí por vanidoso. Y llegué. ¿Pero estaba firmado por quién? Era un telegrama. Decía Misael Pastrana. Como si lo hubiera mandado al presidente y era tu mamá. Y yo me lo creí por puro vanidoso. Pero mi mamá era amiga del director de planeación y le dijo, mire lo que hice. Y entonces el tipo dijo, nada, lo traemos a planeación distrital y lo nombramos el director. Y yo me comí el cuento todo el tiempo. Y luego, muy gentilmente, el alcalde de Bogotá en ese entonces, que lo nombraba el presidente, que era Aníbal Fernández, le contó al presidente y el presidente respaldó el cuento. Así que mi mamá nunca quedó mal. Y después, en Planeación Nacional pasó lo mismo. Fue por amistad con Alfonso López. Sí. Y ahí se empezó a plasmar Ciudad Salitre. Okay. Y llega Barco, y Barco me pide si puedo ver por qué no funciona. Sí. Pero vos no coincidiste con Barco en MIT. No. Él había ido antes. Barco había ido antes. Pero Barco sí sabía que iba a llegar a un cargo público importante. Desde chiquito. Yo no. Yo era porque la pitonisa había dicho claro. ese cuento. Pero si lo dice la pitonisa. Sí, bueno, pero depender uno de la vida de la pitonisa, del acierto de la pitonisa. Pero, en conclusión, siendo un hombre de suerte, sí, me fui metiendo por un camino que no era tan usual en Colombia, que es la planeación a gran escala. Sí. Porque estas ciudades nuestras se hacen lote por lote. Sí. Y súbitamente Salitre incursionó, y otro proyecto grande en Bogotá, que era Ciudadela con Suicidio. Esos dos proyectos incursionaron en desarrollos de terrenos muy grandes y demostraron que en los terrenos muy grandes existía cierta ventaja. No solo porque cada proyecto en Colombia
tiene que dejar un porcentaje del 20%, del 21%, del 25%, Sí. tanto para zonas verdes como para que lleguen equipamientos, hospitales, colegios, etc. Si tú tienes un terreno muy pequeño, lo que tienes que dejar para eso no te da para nada. Si tú estás desarrollando 10 hectáreas, en 2 hectáreas no puedes hacer una universidad fácilmente o no puedes sumar equipamientos. Sí. En 200 hectáreas o en más, tú puedes tener hospital, puedes tener universidad, puedes tener comercio, puedes tener todo lo que quieras. Claro. Entonces se cambió un poco la escala de planeación. Y por ahí me metí luego en Barranquilla. Y Argos me ha sostenido desde los 50 años, 50 y pico de años, hasta ahora. ¿Qué fue cuando te diste cuenta que tenías que volver al mundo, a conectarte con el mundo? Volver a un mundo que era un mundo protegido. Porque, por ejemplo, José Alberto Vélez, a quien tú entrevistaste, Sí. en un momento me dijo, bueno, ¿cómo es el arreglo? Y le dije, mire, y que le había hecho lo mismo yo al presidente Barco. Yo no quiero ser empleado de ustedes, porque si soy empleado no les puedo llevar la contraria. Y si me pagan bien, menos les puedo llevar la contraria porque me vuelvo dependiente de ustedes. Sí. Entonces me pagan poquito, pero yo tengo la libertad de ir en contravía. Y esas contravías muchas veces son productivas. Ya. Porque le permiten a uno decir lo que piensa. ¿Y tu temperamento naturalmente ha sido así de contrarian, de una persona no, lo que pasa no es le teme al conflicto? Lo que pasa es que cuando uno crece bajo un árbol grande, uno tiende a no crecer bien. Okay. Y mi papá era un árbol grande, Yeah. porque mi papá era un hombre libre. Sí. Él, por ejemplo, un día resolvió construir barcos y se fue a Boca Chica, en Cartagena, a construir barcos grandes, sin mayor conocimiento, y le flotaron. Era un hombre intuitivo y sabía hacer sus cosas. Y eso, crecer así es muy complejo. Okay. Y más siendo único hijo, porque, por ejemplo, mi papá era navegante y yo detesto los barcos. Probablemente porque él era un gran navegante y entonces se ganaba todos los campeonatos y salía reseñado en todos los periódicos. Y a mí, tener que competir contra eso... Ahora tengo casa mirando la laguna, pero nunca he bajado a la laguna. Okay. Esa casa la tengo hace 45 años y nunca he bajado a la laguna, porque todos los sábados y domingos me tocaba ir a que mi papá ganara. Sí. Y entonces yo no me metí por ese lado. ¿Y es coincidencia que ahora vivías cerca de la laguna? Es coincidencia porque en el fondo yo sí hubiera querido navegar si no tuviera la obligación de ser buen navegante. Yeah. Tener obligaciones, ya vemos las heredadas, Sí. es una desgracia monumental. Okay. Y de hecho, yo nunca, ahí te mandé el artículo, yo nunca entendí a mi papá. Sí. En ese texto cuentas esa anécdota de cuando construyeron un barco, pero que era masivo, ¿no? Era una cosa Que ahí está todavía. enorme, que todo el mundo decía que no iba a flotar, y luego flota. Y no sé si la foto que acompaña ahí el artículo es de ese barco, pero esa escena se ve fantástica. Sí, esa es una historia típica de mi papá y típica de los hombres del Renacimiento. Mi papá se va cuando me obliga a irme a mí a estudiar a Estados Unidos. Mi mamá dice que yo no me puedo ir solo, porque me va a dar una depresión o me va a dar una constipación o me va a dar algo. Y entonces mi mamá se va también a Estados Unidos para que yo pudiera pasar los fines de semana con ella y no me sintiera tan desprotegido. Y entonces mi papá dice, perfecto, y él se va y se radica en Boca Chica y construye 4 barcos. Okay. El primero que construye es el de él, que es básicamente una canoa bananera, que funciona bien porque en Boca Chica saben construir canoas bananeras. Sí. Pero su cuñado, Hernán Echavarría, le dice, ¿por qué no me hace uno más grande a mí? Que ese sí era inédito en Boca Chica, porque era infinitamente más grande que todo lo que se hacía en Boca Chica. Era más grande que las casas y era incluso del tamaño de la iglesia. Y se va y lo construye y me pide a mí que le mande un libro y yo le mando el libro. Y con ese librito lo construye con un maestro que se llamaba Guillermito, que no sabía leer y escribir. Y lo construyen y Alejandro Obregón le dice, mire, usted está poniendo su nombre en tela de juicio porque esa vaina no va a flotar. Más bien denle el bote para que sea la nueva iglesia. Porque estaba ahí.
ahora te mandaré fotos de eso. Y flota, el barco flota y está todavía vigente. Todavía está vigente. Y mis primos lo tienen ahí. Construido literalmente a partir de un libro, ¿de qué? De Construido a partir ilustraciones de un libro y de una intuición. Increíble. No, yo no sé si tú crees en la educación. Yo personalmente no creo en la educación. Okay. En la educación entendida como... A mí me parece... Yo tuve un profesor que se llamaba Iván Illich, de un instituto de Cuernavaca, que decía que las universidades restringen la capacidad inventiva, excepto que tú necesites la universidad como una herramienta para poder perfeccionar una idea. Me imagino que todos los inventos son así. A alguien se le ocurre, pero necesita el apoyo de una universidad. Pero estas restricciones de que tú solamente te enfocas en temitas, sí, y abandonas la mirada del universo, a mí me parece que es nociva. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y en mucha gente que me pregunta si se endeudan $100,000 o más para irse a hacer una maestría, yo les digo, en este momento que está el mundo, en que pasado mañana no es igual que hoy, piensen bien si esos $100,000 están bien invertidos, porque está todo cambiando a una velocidad que puede dejar obsoleta toda educación formal. Yo, por ejemplo, me eduqué muy mal. Sí. Y no obstante, he podido hacer unas vainas que si me hubiera educado bien, no me hubiera atrevido a hacer. Claro. Porque yo no sabría, yo no sé planear. Sí. Lo aprendí porque llevo 50 años detrás de la idea de que un desarrollo de mayor tamaño puede ser mejor que un desarrollo de menor tamaño para la calidad de vida de la gente. Sí. Porque va a tener servicios más cerca, porque va a tener una mayor cantidad de parques, porque va a tener una cantidad de beneficios. Sí. Pero haber crecido bajo ese árbol tan grande que dices es difícil. Tu padre era arquitecto, ¿no? Sí. Vos sos arquitecto. Pero no soy arquitecto mucho, soy graduado de arquitecto. Ya. Pero nunca, porque mi abuelo se murió, yo era la albacea de mi abuelo Obregón. Okay. Entonces yo sí confiaba que me llegara una plata que me permitiera no hacer nada. Sí. O no hacer nada predecible. Sí. Tanto así que cuando murió mi abuelo yo me fui a manejar la finca de mi abuelo en España. Y en un acto de cobardía supremo. Porque yo me acababa de graduar de MIT y nadie entendía que yo me hubiera graduado y me fuera... o mi intención fuera irme a crecer olivos. Sí, allá fue cuando Misael Pastrana... Y allá fue donde un Misael Pastrana no verdadero me manda el telegrama diciendo que yo soy vital para Colombia y me creo el cuento y me regreso. Pero ahí engrané y hay cierta... Si uno conoce sus fuerzas y sus debilidades... Sí. Casi siempre puede acertar. Lo que lo mata a uno es no saber eso y depender de que la sociedad lo juzgue. Porque entonces uno avanza temerosamente en todo. Sí. Yo asumí el compromiso de planeación distrital sin realmente tener el conocimiento para hacer eso y aprendí una enorme cantidad de cosas ahí. Luego asumí el compromiso de planeación nacional, que era director del departamento de regional y urbano en planeación nacional, y uno va aprendiendo, como el poema de Machado, uno hace camino al andar, sí, y va aprendiendo, y llevo pues mucho tiempo empujando esta idea. Me ha ido mal algunas veces, porque construir desarrollos grandes requiere el compromiso y la voluntad política de mucha gente, y eso no es siempre fácil de conseguir aquí, pero he tenido la enorme suerte, de nuevo, de que asesoro 3 personas o 3 empresas que tienen terrenos grandes. Le doy un caso. Sí. Le doy un caso aquí en Río Negro. Sí. La familia Chavarría tenía una finca. ¿Chavarría o Lozola? Pero en este caso era Elkin Chavarría, que tenía una finca donde tenía los caballos. Okay. Bueno, entonces los hijos me llaman y me dicen, ¿qué podemos hacer ahí? Empiezo a venir y desde el avión veo parcelaciones por todos lados antes de aterrizar en el aeropuerto de Río Negro. Y son unas parcelaciones en que hay 4 casas o 5 casas y unos terrenos distribuidos
como si fueran ciudad, en cuadras ortogonales. Y entonces, Elkin había sembrado muchos árboles y tenía muchas acequias y tenía una serie de cosas. Y les digo, hagamos un desarrollo orgánico. Y entonces me dicen, ¿qué carajo es eso? Y le dije, la verdad tampoco sé, pero, pero ensayemos. Guardemos las acequias, guardemos los árboles, guardemos todo. Sí. Y lo hicimos. Y hoy en día es un referente, se llama Ara Santa Lucía. Okay. Y es un referente. ¿Y qué es un desarrollo orgánico? Todas estas. Tú no tienes por qué irte fuera de la ciudad y empezar a hacer calles rectas con intersecciones en ángulo recto. Okay. Tú puedes, si hay un buen árbol, tú puedes respetar el árbol y hacer las calles sinuosas. Yeah. Tú puedes conservar ciertas cosas como las acequias, que te introducen una geometría distinta. Y sobre eso, ese predio, el otro día Juan Luis Mejía dijo, yo vivo dichoso ahí, sí, porque me siento no en una parcelación, me siento en un desarrollo más orgánico. Ya, pero es una urbanización, pues. Es una urbanización, pero es una urbanización distinta. Claro. Ya. Entonces, de nuevo, eso requiere que uno sea suficientemente contestatario para llevar la contraria. Claro. Cuando vos te imaginabas heredando, teniendo una plata para no tener que hacer nada, ¿qué te imaginabas que harías? O sea, ¿cuál era? No me imagino que tu sueño era acostarte pues debajo de un olivo y no hacer nada, literalmente. Me imagino que era hacer otras cosas. No, la descripción de mi papá es que yo quería hacer como una versión nueva de Felipe II y cabalgar por entre los olivos. Okay. No, yo creo que a nosotros nos hace falta algo de ocio para tener tiempo para pensar. Sí. Estamos todos actuando impulsivamente y a la defensiva. Sí, reaccionando. Yo creo que si pudiéramos tener un mínimo de tiempo, hubiéramos construido el país de manera distinta, hubiéramos construido las ciudades de manera distinta, hubiéramos enfatizado las prioridades de manera diferente. Yo creo que este afán, y especialmente reforzado por la necesidad, llamémosla cultural nuestra, o la idiosincrasia de que tenemos que ser exitosos, es nefasto. Aquí nadie se siente cómodo diciendo, ¿sabe qué? Me fue mal en este negocio. Aquí todo el mundo tiene que esconder los episodios de vida que a uno le pasan. Sí. Uno no siempre acierta, pero la sociedad nuestra no permite el fracaso. Los europeos y los norteamericanos, Trump ha quebrado 6 veces o 7 veces y se enorgullece de haber quebrado 7 veces, sí, como tal. Aquí en Colombia uno esconde, todo fracaso lo esconde. Y así es muy difícil acertar. Uno tiene que haber ensayado. Y el ocio, un ocio productivo, llamémoslo. Sí. Porque el otro es un ocio escapista. Yeah. Pero el ocio productivo, y es que tú te acuestas y dices, bueno, yo creo que la mitad de los inventos se han hecho así. La guerra, por ejemplo, desgraciadamente ha propiciado inventos de gente que dice, bueno, pero ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un helicóptero. ¿Qué es un helicóptero? Pues el señor Sikorsky tiene que irse e inventar una vaina que eleve verticalmente, porque se necesita como material de guerra y luego pues sirve para otras cosas. Sí. Pero no es ese afán nuestro de acertar todo el día, porque no nos damos tiempo para decir esto va mal. Y yo creo que esto va mal. Yo necesito morirme en los próximos 5 años, por ejemplo. Porque se me acabó, sobrepasé mis reservas. Ok. ¿Tus reservas de plata? Ah, ya. Ok. Lo que yo tengo ahora, si se llega a terminar, yo no tengo ni pensión, porque nunca pensé que iban a necesitar pensión. Sí. Yo no tengo bienes, yo no tengo nada. Por eso te digo que yo soy el ejemplo máximo de decadencia. Entonces la imagen es de Felipe II montando a caballo debajo de los olivos. ¿Ese era un poco el plan? La España que a mí me tocó, que era en los años 70, era una España que estaba todavía mucho más retrasada en algunos sectores que Colombia. Si yo comparo en 1972 la zona cafetera nuestra con la zona donde estaba la finca de mi abuela, que era en Andalucía, Andalucía estaba mucho más retrasado que la zona cafetera nuestra. Sí. Entonces sí era feudal. Y la casa de mi abuela era espléndida y la hacienda era espléndida. Sí.
Entonces, sí, yo leía mucho, pero leía cosas desordenadamente, no con un propósito. Sí. Porque Andalucía se puede usar en invierno, no se puede usar en verano porque es hirviendo. Claro. Entonces mis abuelos iban, pues parte de la fortuna de mi abuelo se gastó en que pasaban 6 meses en Europa y 6 meses en Colombia, y eso duró 50 años haciendo eso. Y no hay patrimonio que aguante. Por ejemplo, el rival de mi abuelo o el amigo de mi abuelo, don Mario Santo Domingo, era exactamente lo opuesto de mi abuelo. Y él me lo decía, tu abuelo, ajá, Rafita, tu abuelo va a quebrar. Y tenía razón, porque don Mario lo que hacía era confabular cosas que terminó siendo lo que Julio Mario pudo rematar como faena de la principal cervecería del país. Don Mario, el padre de Julio Mario Santo. Don Mario, las casas quedaban vecinas, entonces nos comunicábamos por dentro de los jardines. ¿Allá en Andalucía? No, en Puerto Colombia. Okay. Y nos comunicábamos por dentro. Pero él me decía, su abuelo no le va a alcanzar la plata toda la vida. Okay. Y yo no la creí. ¿Y era buena vida tu abuelo? ¿O no? No era buena vida, pero era... Sí, era un hombre cortado en otro siglo. Bueno, ya esto No. No. ¿Qué más quieres saber? Muchas cosas. Tengo muchas curiosidades. ¿Por qué? No sé, me causa curiosidad. Pues a ver, no sé. Has entrevistado en 1000 personas. ¿Qué tengo yo para decir que no te hayan dicho los demás? La visión pesimista de una persona que representa la decadencia en este mundo. Esa no la he tenido. Pero antes de que lleguemos allá. Entonces, terminas metido en este mundo de la planeación sin haberla estudiado, involuntariamente, digamos, formalmente. Motivo pitoniza, termino involucrado en esto. ¿Y cómo aprendes sobre qué intuición de esto debe hacerse así? No, ¿hay alguien que sabe del tema que te dice, venga, Rafael? Kerry tenía muy claro qué quería hacer. Kerry quería hacer una ciudad incluyente. Kerry se había montado en el modelo de Singapur. El modelo de Singapur, o lo que él definía como el modelo de Singapur, es que el Estado debe ser dueño de la vivienda, de manera que si tú cambias de empleo, tú no tengas que atravesar la ciudad, sino el Estado te dice, entrégame el apartamento aquí y coja un apartamento más cerca de donde usted va a trabajar ahora. Sí. Yo no dejé hacer eso en Salitre, por el susto, porque nosotros somos una sociedad que se precia de recortar esquinas. De los aprendizajes más importantes míos es que terminé trabajando para Peñalosa y para Mocus, que eran, para mí la ciudad es como una pieza de teatro. Okay. Para mí la ciudad tiene que tener actores y tiene que tener escenografía. Nosotros no apoyamos a la gente para que sea un buen ciudadano. Aquí el que toma atajos es un hombre admirado, porque es llamémosla, es ser audaz, es ser... recortar esquinas, colarse. Sí. Lo acabamos de ver en política, lo acabamos de ver en todas las vainas. Mocus, en su primer gobierno, educó a los actores. Trajo a los mimos que hacían gestos y hacían vainas y imitaban si uno estaba atravesando la calle por donde no era y demás. Pero Mocus, que venía de ser académico, no ahorró una enorme cantidad de plata, pero no construyó mucha escenografía. Se dedicó a formar actores y a su armonía entre ley, cultura y moralidad. Peñalosa llega y ya hay actores y Peñalosa construye toda la escenografía de la ciudad, que son las alamedas, que son los parques, que son las bibliotecas, etc. Cuando tú logras esa, llamémosla, esa integración entre actor y escenografía, tú empiezas a tener una buena pieza de teatro. Y mi analogía entre la ciudad y el teatro es que una buena pieza de teatro te hace sentir bien. Parte de la desdicha nuestra es que en las ciudades no nos sentimos bien. Sí. O nos sentimos inseguros, o nos sentimos maltratados, o nos sentimos que no estuvo bien resuelta las cosas. La pandemia nos demostró que una ciudad mal construida produce depresión colectiva. La gente que quedó atrapada en unidades de vivienda pequeñitas
mirando a 8 metros a otra unidad de vivienda, forzosamente termina botando a alguien por la ventana o botándose a él por la ventana. Y no aprendimos de eso. Ya estamos otra vez en las viejas costumbres de seguir haciendo lo mismo. Sí. Nosotros no somos suficientemente, ¿qué será?, esponjosos para absorber experiencias que nos ha demostrado la vida. La pandemia fue hace 2 años y ya nadie se acuerda. Y tú vas a ver lo que se está construyendo y es igual a lo que se hacía antes de la pandemia. Okay. Sobre el supuesto de que la pandemia no va a volver a pegarnos nunca. Pero resulta que sí, nos puede pegar. Y hemos debido aprender de eso. Entonces, en el caso de Mocus, yo realmente aprendí la importancia del ciudadano. Y eso, mi pesimismo viene de que yo creo que esa vaina la abandonamos. La ética y la ciudadanía la abandonamos. Sí. Y es un pesimismo fatal. A mí me llaman el chulo del diluvio insistentemente. Sí. Pero ¿vos crees que el comportamiento del ciudadano precede al entorno? Es decir, primero uno arregla... Se retroalimentan. Pero si tú no tienes un ciudadano que te exija entorno, no tienes entorno. Sí. Porque exigimos tampoco acá. ¿Es miedo que nos maten o qué? No. Porque a mí una de las cosas que me impresiona, por ejemplo, de ciudades como Madrid, es que puede parar un carro en la mitad de la calle a bajar una caja y puede haber una fila de 7 carros detrás y nadie pita. Y yo miraba ese fenómeno y decía, es muy raro. Y eso le pregunté a alguien, ¿por qué nadie pita? Y dice, no, pues porque si uno empieza a pitar como un loco, pues sale alguna, se asoma por el balcón alguna loca y le tira una matera encima, ¿cierto? Hay una sanción social muy tangible y muy rápida. Pero ahora si uno le tira una matera a alguien en una calle de Bogotá, pues el precio puede ser otro, ¿no? Sí. Yo no sé por qué nosotros nos preciamos del desorden. Para nosotros el desorden... ¿Por qué nuestros futbolistas son tan disciplinados? O nuestros deportistas, con excepción de algunos que son muy centrados. Porque nosotros... El Carnaval de Barranquilla nos parece que es un monumento nacional. Sí. Ese es para nosotros motivo de orgullo y el comportamiento, el ajá, eso no se dio aquí. Es una vaina que nosotros aplaudimos. Sí. Y sobre eso es muy difícil que tú construyas una cultura ciudadana o una cultura de convivencia. A mí me impresiona. Ayer en el aeropuerto había congestión y no hay un joven que se levante a darle una silla. En el metro de Medellín sí. Y yo no entiendo por qué Medellín, en el metro, que tiene un ejemplo de cierto respeto y de convivencia, sí, tan pronto sales del metro es como si cambiaras de país y dejas de tener ese comportamiento. Sí. Es un fenómeno para mí extrañísimo. Ayer me dijeron que es que el metro de Medellín invierte un platanal, un dineral en limpieza. Yo sé, pero ¿por qué el ciudadano en el metro? Mocus me llevó por este camino y me dijo, sigamos a una misma persona o miremos cómo son los baños públicos de un aeropuerto y de un centro comercial. En el aeropuerto, como es un bien público, en el sentido de que es un edificio, pues hay controles de entrada, pero puede entrar todo el mundo. Sí. La gente tiende a botar cosas y a los baños no ser tan aseados, a no ser que, como sucede en algunos aeropuertos ahora, la concesión sea estricta y tú sientas que hay alguien vigilándote. Sí. Pero en un centro comercial la gente se comporta de una manera diferente. Y él me decía, si el colombiano sale del país y va a un país igual, a Panamá, se comporta distinto. No se atraviesa en el tráfico, no hace ciertas... y nosotros es que yo creo que valoramos el desorden. Sí. Y así es muy difícil construir una buena ciudad. ¿Cómo fue para una persona desordenada como vos, o de herencia desordenada, ser luego un funcionario público? Fuiste, estos cargos que me hablabas, es servicio público. Sí.
Eso no implicaba ciertos estándares, cierto orden. Sí, pero obviamente implicaba eso, pero yo sabía que era una etapa de vida de transición. Ok. Parte de lo que hoy en día creo que falla en Colombia es que no hay nadie de la edad tuya que quiera ser funcionario público. Sí. En la época mía era casi que una obligación moral servir 1 año o 2 años Okay. al Estado. Sí. En así como lo hacen los médicos o como lo hacen en otros ramos, nosotros sí considerábamos que era necesario. La Acción Nacional estaba lleno de gente de la edad tuya y de la preparación tuya. Y hoy en día, si tú llegaras a tu familia y dijeras, me voy a meter a la alcaldía de Medellín, más o menos te hospitalizan por un amago de depresión o de demencia o de alguna cosa. O mando a mi mamá para el hospital directo. Se infarta. Y eso va a tener un costo gigantesco en el país. Esa ausencia de gente que realmente desea un progreso sostenible va a ser un costo inmenso. Porque no es que ese cargo no se ocupe, lo ocupa alguien que tiene otra interpretación de la vida. Y es aprovechar ese cargo para hacerse rico. Claro, para avanzar sus propios intereses. Para eso. Me da la impresión que más que trabajos, lo que has tenido son proyectos, ¿no? Proyectos de largo plazo. Sí, entonces, sí. Tuviste Ciudad Salitre desde el año 72, perdón. 72. Pero Ciudad Salitre hasta el año... Bueno, Ciudad Salitre nunca devengué un peso, porque lo hice en parte porque creía... Virgilio Barco me dijo el primer día, bueno, ya que aceptó esto, entonces, ¿cómo le pago? Sí. Y es que no tengo cómo cobrarle. ¿Cómo cobras tú una vaina que no sabes? Primero, que crees que no te va a funcionar. Y segundo, que no sabes... ¿Usted llegó con esa expectativa? Sí. ¿Que no iba a funcionar? Sí. Llevaba sin funcionar 17 años. Ah, que no iban a poder hacerla. Ya. No, y que era... Yo decía, bueno, si no la pudo hacer Misael Pastrana, no la pudo hacer Alfonso López, no la pudo hacer Belisario Betancur, no la pudo hacer ninguno de ellos. Sí. A cuenta que la vamos a poder hacer. Y en eso Barco tenía una obstinación que era productiva, porque él no cejaba en sus... A él lo que le distorsionó al gobierno fue Pablo Escobar. Sí. Y esa guerra, que es una guerra que el país no respaldó a Barco. Este es un país que en ese momento dijo, no, si lo dejamos tranquilo, Pablo Escobar no va a hacer daño. Claro. Yo estaba con el presidente Barco las 2 veces. Una vez fue cuando cogió a Leder y lo deportó ahí mismo, ese mismo día. Y él me decía, no, es que esta guerra hay que darla. Y va a ser una guerra, pero la tenemos que dar. Ahí se le fue a él casi toda la energía que él traía para hacer de este país otra cosa. Sí. Él iba a dejar este país con agua potable, iba a dejar este país con carreteras, iba a dejar este país con equidad en vivienda, iba a dejar este país con ciudades planeadas. Y su programa era completamente distinto. Lo que pasa es que tuvo que afrontar una guerra, y eso te lo ha dicho, te lo dijo Juan Ricardo, te lo ha dicho y se ha escrito muchas veces. Sí. Barco es uno de los presidentes más incomprendidos que hay. Sí. A mí me ha parecido una figura fascinante de lo que he podido saber de él y de lo que he podido leer. Él fue alcalde antes de que este Kerry llegara con estas ideas, ¿no? Pero él había trabajado con Kerry. Ah, ok. Él ya tenía este chip. Sí, él ya tenía este chip hacia el occidente. Pero ven, te doy una anécdota que te define. Por alguna razón misteriosa, el día de la elección de Barco, me llama la persona que era de confianza de él, que era Carlos Escobar, y me dice, Virgilio quiere que tú lo acompañes el día de la elección. Y yo dije, no tengo nada que hacer ahí. Y Hernán Echavarría, que era mi confidente, me dice, mijo, así sea por morbosidad, vaya y lo acompaña. Entonces éramos la mamá de Virgilio, doña Julia, la señora de Virgilio, Carolina, los hijos y yo. Y Carlos Escobar y su señora. Ser amigo. Carlos Escobar era sobrino o primo de Virgilio.
Pues usted era amigo cercano de Virgilio, entonces, No. pues para haberlo metido No. ahí en ese No, conclave. mi papá y mi mamá eran amigos de Virgilio y Carolina, pero yo no era cercano. Ya. Bueno, es el día de elecciones. Era cuando las elecciones se hacían con la gente botando harina y haciendo ruido y demás. Bueno. Y nos fuimos a una casa, la casa de Carlos Escobar, que quedaba cerca al sitio, a uno de los sitios de votación. Y de pronto, a las 2 de la tarde, le digo yo, dígame una cosa, ¿usted no oye ese alboroto que hay? ¿Usted cómo lo interpreta? Y me dice, pues sí, son elecciones. Le digo, yo no he visto que usted reciba una llamada o haga una llamada o haga nada. Y usted es candidato. Y entonces se queda mirándome y me dice, típico suyo pensar que yo soy como Alfonso López, ¿no? Que yo voy a llamar a todas mis amigas para que me digan, o a mis amigos para decir cómo van las elecciones. No, vamos a jugar criqueo, croqueo, ¿cómo se llama esa vaina? Dije, ¿cómo vamos a jugar croqueo pasando todas estas vainas? Bueno, a las 5 de la tarde me dice, me voy a retirar un segundo, voy a mi apartamento. Llámenme cuando sepan el resultado. Entonces, Carlos y yo, esto es literal, Carlos y yo vamos a la oficina donde estaba Germán Montoya y decimos, ¿ya hay resultados? Sí, ganó Virgilio. Y entonces llamamos y contesta el chofer, que se llama Pablo. Y le digo, ¿está el doctor Barco? Sí, ¿de parte de quién? De Rafael Obregón y de Carlos Escobar. Que le manden la razón. El tipo no fue presidente ni por vanidad, ni porque le pareciera importante. Él consideraba que era una misión de gobernar de una manera distinta, que fue todo el régimen de oposición, Sí. etcétera, etcétera. Y las veces que yo lo visitaba, a mí me daba pena porque, como el salitre era un juguete de él, me hacía entrar por delante de los ministros. Y yo entraba muy apenado. Y siempre me regañaba. Es que usted no está haciendo esta vaina bien. Y entonces un día que afuera me regañó en el corredor, le dije, acuérdese que yo no soy su empleado. Y se quedó pensando y me dijo, es que yo nací en una casa de 3 patios y si no hablo duro no me entienden. Pero yo nunca, porque yo le trabajé a Carlos Lleras, a Alfonso López y a Virgilio Barco. Yo nunca he visto una persona tan dedicada a tratar de defender un programa en el cual él creía ciegamente. Y no le importaban los medios de comunicación y no le importaban los políticos. Él sabía para dónde quería moverse. Y eso el país no lo ha entendido. O sea, el día de las elecciones jugaron cricket. Esa vaina que juegan los ingleses, yo no sé cómo se llama. No puede ser. Literalmente. Increíble, no, sí. No recibió llamadas, no hizo llamadas, no estaba inquieto, no estaba preocupado. Era un tipo que absolutamente moderado. No era moderado. Discreto, que era. A mí me sorprendía. Yo era mucho más cercano a Alfonso López en términos personales. Alfonso López era un hombre chicharachero, suficientemente malévolo para que uno lo encontrara divertido. Y ahí también, yo soy parcialmente responsable, como habrás leído en el documento que te envié, de la reconstrucción del Palacio de Nariño. Sí. Porque Alfonso López encontraba que la alcoba del Palacio de San Carlos era muy fría. Y entonces dijo, no, arranquen y le recomendó a Rodrigo Botero, que era ministro de Hacienda y que era un hombre muy, muy centrado en sus finanzas, sí, que reconstruyera el Palacio de Nariño. Y Rodrigo, como lo dice en el pedazo que te mandé, dice que para él fue una sorpresa que le recomendaron una vaina que no tiene nada que ver con su oficio, sí, y que luego encontró que había sido lo más fascinante de su ministerio. Y fue así. Rodrigo se dedicó a sacar ese programa adelante, el de la recuperación del centro de Bogotá, de la zona del Palacio de Nariño. Pero todo eso me ha llegado a mí por suerte. Sí. No me ha llegado porque yo lo busque. Entonces, yo he sido... No entiendo por qué soy depresivo, no entiendo por qué soy pesimista, porque he sido un favorecido, sí, de la vida. Sí. A mí la vida me ha dado todo lo que he querido. Y aún así estás trabajando en unos proyectos, mejor dicho, estás trabajando hacia futuro, ¿no? Estás con este tema de Barranquilla.
Estoy con el tema de Barranquilla, asesoro otros proyectos grandes. Sí. Yo sí creo lo que Petro iba a llegar tarde o temprano, Sí. porque Colombia se merecía que llegara Petro, Okay. porque hemos descuidado cuál es la responsabilidad nuestra a lo largo de 50 años. Sí. Nosotros sabemos que no estábamos haciendo bien el oficio, algunos oficios, y lo seguíamos haciendo porque nadie nos había dicho lo están haciendo mal. Ahora todo el mundo está diciendo, sí, somos conscientes que había que reformar la salud en las regiones apartadas. Sí, somos conscientes que las pensiones estaban mal o podían estar mejor. Sí, somos conscientes de esto y aquello. Pues si éramos conscientes, hemos debido resolverlo hace 30 años o 20 o lo que fuera. No, nosotros fuimos esquivando vainas para no resolver los problemas. Sí. Y ajeno a que no me gusta Petro y no voté por Petro. El tipo nos puso a pensar que nos habíamos equivocado. Sí, fue un shock al sistema. En muchas cosas. Lo que pasa es que creo que él va a destruir el sistema de manera que aún ya reconociendo que no funciona, no lo vamos a poder reconstruir fácilmente. Y mi pesimismo es que yo no siento ni aquí ni en el mundo. O sea, que Estados Unidos tenga que escoger entre Biden y Trump sobre la hipótesis de que esos sean los dos candidatos finales, Sí. es deplorable en la historia de la humanidad. Sí. El uno, porque me parece que está entrando a la senilidad, Biden probablemente no es mal tipo, pero no creo que sea capaz de gobernar un mundo con los conflictos que se están creando. Sí. Y el otro porque es un tramposo, y se precia de ser un tramposo. Sí. Entonces, parta de ahí a ver cómo construir un optimismo. ¿Qué es lo que hace que una persona de la edad suya? Porque Sí. lo mío ya se terminó. Si mañana me acabo, no pasó nada. Pero de la edad suya, ¿de dónde sacan ustedes el optimismo de que el mundo puede funcionar cuando las autocracias son lo único que funciona? Porque le preguntan a los estudiantes, ¿usted prefiere una democracia fallida o usted prefiere una autocracia? Y escogen la autocracia. Sí. Entonces, Yo no sé dónde sale el optimismo. De pronto de la ignorancia. todos los entrevistados suyos terminan siendo optimistas. Sí, qué curioso. Todos. El único pesimista soy yo. De pronto yo tengo un filtro para la gente optimista. No me he dado cuenta hasta No, es este que momento. les da vergüenza o les da pena o les parece que no está bien que uno sea pesimista. Sí. Y yo considero... Sí, es mal visto, ¿no? Sí, o que es una deformación de la educación o lo que sea. Yo considero que no hay motivos de optimismo en el mundo. Yo, por ejemplo, creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta feroz para que el mundo tenga todavía más problemas de los que ya tienen con las redes sociales. Yo creo que la democracia está en jaque mate con la suma de redes sociales e inteligencia artificial. Porque cuando usted puede falsificar todos los mensajes de todos los candidatos, no hay quien vote sabiendo por quién está votando. Sí. Yo, a ver, he tenido entrevistados casi todos optimistas. Pero aún así... ¿Los vuelve usted optimistas o llegan optimistas? No, yo creo que yo no vuelvo a nadie optimista. Pero lo que sí creo es... casi nunca hablo del futuro. Nunca... me gusta más mirar hacia atrás. Y en eso, no sé si tenés otros minutos para que vayamos cerrando. Cerremos. Me gustaría volver a Barco y rematar con Ciudad Salitre y de pronto con Barranquilla. ¿Qué más me podrías contar sobre la figura de Barco? ¿Qué otras anécdotas te acordás que muestren como ese Barco que ha sido incomprendido y que no hemos sabido cómo apreciar? No, yo creo que Barco tenía una enorme dificultad de transmitir de manera, llamémosla, de manera entusiasmante sus mensajes. Belisario tenía una facilidad de palabra gigantesca. Algunos de los presidentes, la gran mayoría, han tenido facilidad de palabra. Barco, como Mocus, tenía dificultades de transmitir. Yo le tengo aprecio a esos dos personajes porque estaban convencidos de la validez de sus teorías, pero les costaba mucho trabajo poderlas transmitir de una manera que la gente dijera, uy, chévere, Sí. no sé qué más vainas. Él decía lo que tenía que decir como tal. A mí me impresionaba mucho, por ejemplo, llegar yo y que él tuviera un pad amarillo y me dijera, a ver, ¿cuáles problemas encontró esta semana?
y los apuntara, y ahí mismo, como si yo fuera quien le dijera, haga esto, y ahí mismo hiciera las cosas. Y deduzco que, al igual que pasaba conmigo, por ejemplo, un día llegó y me dijo, Pamplona es una ciudad que está abandonada. Si los meto a usted en un avión, yo quiero que usted me mire 2 cosas adicionales. Todo esto gratis. Yo nunca recibí un peso del gobierno vasco. Necesito que vaya a Mompox a ver si las joyas de Mompox son ciertas y a ver qué futuro puede tener Mompox. Y necesito que vaya a Pamplona a ver qué hay en Pamplona y qué se puede rescatar en Pamplona. Porque Pamplona está quedándose abandonada y Mompox también. Me fui a ambas vainas y dije, voy a llegar y no me va a pagar ni 5 bolas. Y llegué y le dije, mire, en Mompox efectivamente hay unos custodios de las joyas que vienen desde la colonia. Yo no distingo si lo que hay ahí son esmeraldas gigantescas o fondos de botella. Pero ahí mismo le dijo al Banco de la República, vaya y mire. Y si son joyas, déjelas ahí. Que los custodios no se queden con ellas en el sentido de que los custodios honestos se estaban acabando. Entonces se van a perder las joyas. Y lo hacía. Y en el caso de Pamplona lo mismo. Me dijo, métase al convento de las Clarisas, de presidente, son de clausura. Y me dijo, diga que es médico. Y métase, pero porque yo creo que hay cuadros importantes que podemos hacer algo con esas vainas. Y es una tristeza que estén en un convento de clausura. Bueno, era un tipo que se obsesionaba con cosas grandes y con cosas chiquitas, pero una obsesión en la cual no cejaba. Podía haber problemas grandes, pero él nunca se despreocupó de ciertas cosas, principalmente cosas que hubieran construido una sociedad más equitativa y llamémosla mejor servida. Eso para mí es una sorpresa porque, por ejemplo, Alfonso López se desilusionó y me decía, es que no hay forma de no desilusionarse, porque uno llega con la voluntad de transformar el país y se encuentra que no puede, no lo dejan. Y entonces los presidentes se van enfureciendo porque se van frustrando y no entienden por qué el país no les responde, sea Carlos Lleras, o sea Alfonso López o cualquiera. Barco no, Barco hasta el último día pensó en lo grande y en lo chiquito. Estaba obsesionado por el general Santander. Vaya y mire cómo está la tumba del general Santander. Presidente, ¿qué carajo vamos a mirar la tumba del general Santander? Vaya, mire. Y arreglamos la tumba del general Santander. Como tal. Eso de que él llegara hasta el puro final, ajeno a si estaba más o menos inhabilitado los últimos meses, por razones de que en la operación de Corea sí había habido un impacto en su memoria. Sí. El tipo, hasta el último día, fue indiferente a si había sido popular o no. No se frustraba, no se agotaba. Y lo impresionante es que no haya tenido como la desazón de, pucha, esta guerra la perdimos. No. En ese nivel de violencia. Pero no solamente eso, es que no se dejó él descuidar sus programas solo por la guerra. Él dio la guerra al costo que tuvo que pagar. Sí. A mí esas obsesiones constructivas es una vaina en literatura que me descresta. Porque nosotros si nos va bien, somos seres perfectos, pero si nos va mal, somos una sociedad muy errática en el comportamiento. Cuando nos va mal, somos capaces de volvernos criminales o apáticos. Sí. Obsesiones constructivas. Obsesiones constructivas son una vaina que a mí me... Pero las ha habido. Por ejemplo, Felipe González. Yo estaba en la finca en España cuando sale elegido Felipe González. Y mi familia me dice, hay que vender la finca. Acaban de elegir un socialista en España. Ese pisco va a acabar. Aquí va a venir una guerra civil otra vez. Hay que vender esa finca y demás. Y Felipe González resolvió que él metía a España en el mercado común europeo. Y pasara lo que pasara, a pesar de que la sociedad consideraba que él era comunista, lo metió a España. Y al meter a España en el mercado común europeo, cambió a España.
Hasta ese momento, España era parte de África. África comenzaba en los Pirineos. Y el tipo, sin perder la compostura, sin rabietas y sin nada, fue capaz de hacer eso. Ok. O sea, la obsesión de tener un programa, sí, un proyecto, una fuera cosa. Socialista o no fuera, sí, socialista, tenía una visión y una misión y la cumplió. Sí. Barco era igual. Tenía una visión, que este país, desde el punto de vista de su infraestructura y de sus propuestas, fuera más equitativo de lo que es. Sí. Es que esto, por ejemplo, con lo de Barranquilla o con lo de Salitre, sí, eso de que hayamos aceptado que los pobres solamente pueden vivir en la periferia, es una aberración que, sí, todos ignoramos a lo largo de mucho tiempo. Nos parecía lo más natural. Sí, lo hemos metido debajo del tapete, ¿no? No hemos querido mirar a eso. Yo me quito el sombrero con Argos, o me quito el sombrero con la otra empresa grande de construcción que yo asesoro, que es Amarillo. Amarillo cogió la escala grande de los proyectos y dijo, pues vamos a hacer. Y en ese momento estamos haciendo en todo el país 9 o 10 que tienen eso. En mitad, en el caso de Barranquilla. Argos era dueño de una porción de terreno de 180 hectáreas. Y le dio temor meterse porque el core business de Argos no es el desarrollo urbano. Así que es un poco indiferente al tema del desarrollo urbano. Lo, sí, hace porque yo creo que entiende la responsabilidad empresarial que tiene. Sí. Yo sigo creyendo que Argos no le ha sacado partido al negocio de tierras en términos políticos. Yo creo que lo más importante que ha hecho Argos es construir una ciudad incluyente. Porque un bulto de cemento es inerte. Es difícil sacarle vida a un bulto de cemento. Sí, es verdad. Pero una ciudad que tú vas y que la gente usa el parque y se mezcla los ingresos. Y los niños de unos estratos juegan con los niños de otros estratos. Sí. Te cambia el panorama político. Y Argos no ha querido decir, mire, yo estoy haciendo esto. Y lo estoy haciendo por esta razón. Argos sigue sacando Celsia, que es kilovatios, y sigue, sí, sacando Odinsa, que son kilómetros, y sigue sacando bultos de cemento. Pero el negocio pasa relativamente desapercibido, sí, dentro de Argos. Eso de que en mitad de la ciudad, llamémosla constituida, haya 10,000 viviendas de interés social, sí, a mí me parece que nos debería marcar una pauta de cómo construir mejor las ciudades. Y Salitre fue eso. Yo comencé, como nadie me quería comprar la tierra, Barco me dijo, hagan 1,300 apartamentos de interés social, en ese entonces, no se llamaba así. Y le dije, pero presidente, no me entendió. Y me dijo, no, sí le entendí. Lo que pasa es que usted es demasiado cauto. Hagan 1,300, piérdeles plata y verá que le ganamos después. Y así fue. Y Ciudad Salitre tiene este concepto. Es decir, vamos a juntar 1,300, los primeros 1,300 apartamentos, sí, eran de vivienda de interés social. Luego el director del bienestar familiar, que era constructor, me dijo, ¿tú crees que aguanta teniendo esos vecinos hacer estratos más altos? Y le dije, claro que lo aguanta. Sí. Y en el caso de Barranquilla, por ejemplo, la crítica de la gente es, es que estos costeños van a colgar la ropa en la ventana y eso va a desacreditar la ciudad. Pues no la cuelgan. Y hay una pelea, por ejemplo, frontal ahora. María y Amarillo, o sea, Argos y Amarillo usaron una estudiante de izquierda para que le preguntara a los usuarios si ellos consideran que lo que se está haciendo les ha mejorado la calidad de vida o no. Nadie le cree. Si Argos va y pontifica que ha mejorado la calidad de vida, nadie le cree. Porque dicen, eso es típico de las empresas, decirnos mentiras. Pero si le preguntas a los usuarios, sí te creen. Esta es una estudiante de MIT que acaba de hacer su tesis en eso, de una encuesta usando toda la parafernalia de MIT para preguntarle a los residentes de esos proyectos, sí, si su calidad de vida mejoró en virtud de esos proyectos. Sí. Y la respuesta es sí. ¿Tenemos cosas que corregir? Claro que tenemos cosas que corregir. Las rejas son abominables, pero lo que dice esa gente es, si ustedes usan rejas, ¿por qué no nos dejan usar rejas a nosotros? Yo me siento tranquila que si mi niño se sale del apartamento y hay un portero,
ataje que mi niño no se atraviese la calle. Si no hay portero, mi niño se pierde. Y hay cosas que no hemos entendido porque somos intelectuales. La reja es abominable, claro que la reja es abominable, pero cumple un propósito. Sí. A mí me dicen que los conjuntos de viviendas son abominables. Sí, tienen cosas muy antipáticas, pero cuando tú vives en este edificio y tienes que compartir con tus vecinos, ahí comienza una enseñanza oculta de convivencia. Sí. Porque si no eres capaz de convivir en esta vaina, pues te echan o te vas tú. Entonces, los conjuntos te forzan o empiezan a forzar, o fuerzan, no sé cómo se dice, a convivir. Sí. Esos principios es lo que Colombia necesita. Bueno, mire, he hablado comúnmente. Pero permítame ya las últimas. ¿Cómo hace uno para que no termine esto una cosa no antipática, pero estalinista, soviética, gris, depresiva? Porque para la gente que está escuchando, esto es un edificio, un conjunto de edificios que son casi una ciudad, ¿cierto? Y tiene canchas de tenis y tiene sí. Otro tipo de instalaciones y infraestructuras. Se requiere valorar el diseño. Nosotros hemos menospreciado el diseño. Okay. Lachlan Curry trajo un sistema que fue nefasto para el diseño, que eran los UPACs. Los UPACs eran las unidades de poder adquisitivo, no sé qué vainas, que era un ahorro. Antes de eso, tú guardabas la plata en un banco o debajo del colchón, y esa plata no tenía un destino específico. Lo que Kerry hace en el gobierno de Misael Pastrana es decir, todo el ahorro privado debe irse a la construcción. Entonces le asigna un mayor rendimiento económico al ahorro que uno pone en una vaina que en ese entonces se llamaban corporaciones de ahorro y vivienda. Y eso encausa todo el ahorro y entonces se dispara la construcción en Colombia. Eso es efecto de Lachlan Curry y de Misael Pastrana. Pero eso lo que hace es que todos los arquitectos se vuelven constructores, promotores. Y en ese momento la utilidad empieza a primar sobre el diseño. Entonces el beneficio económico aplasta el diseño. Entonces si te va bien haciendo un edificito de 16 apartamentos, lo reproduces sistemáticamente 1.000.000 de veces. Pero ¿te importa un rábano si la multiplicación de esos edificios puestos de cualquier manera construye una buena ciudad o una mala ciudad? Tú te encargas de que el edificio te dé el rendimiento económico que necesitas. Entonces, para contestarte tu pregunta, sin buen diseño es imposible o es un riesgo muy alto que las ciudades nuestras, a Medellín lo salva las quebradas. Si no, esto sería Boca Grande. Créeme que esto sería Boca Grande, el equivalente a Boca Grande en Cartagena, si Medellín no tuviera la topografía que tiene. Eso estaría manzanitas cuadriculadas, con torres de oficinas puestas encima, unas mirándose a las otras. Aquí lo que pasa es que la topografía hace que tú casi siempre tengas una vista sobre un pedacito verde que es una cañada o una escualización de la manzana de enfrente. Pero si no, esto sería Boca Grande. El único mérito del calentamiento global es que va a hundir a Boca Grande. Boca Grande va a quedar 1 metro debajo de agua, porque es una aberración que hayamos maltratado esa porción de tierra a punta de hacer unas torres cada vez más altas. ¿Vale? Pues Rafael, yo disfruté de esto, espero que no haya sido demasiado doloroso. Fue doloroso al comienzo, ya luego me olvidé de qué carajo estaba haciendo.